Buenas tardes, en el día de hoy vamos a continuar con el módulo de Excel y con lo que corresponde exactamente a lo que sería a la función sí. Entonces, esta es una introducción a lo que se vería en una clase de programación. Y bueno, entrando en tema, como podemos ver, la función sí está compuesta por tres partes, lo que sería la prueba lógica, el valor verdadero si se cumple dicha prueba y el valor falso. Entonces, el valor falso es el valor por defecto si no se cumple lo que está establecido en esta prueba lógica. Bien, para verlo de una forma más clara, hagamos lo que sería la actividad que estaba designada para esta sesión. Entonces se muestra acá una tabla con las columnas nombre, concurso, puntos, pesos ganados, agenda, reloj y premio extra. Entonces tenemos acá los diferentes datos y una tabla adicional con la que vamos a calcular lo que serían los pesos ganados. Entonces, para entrar más en detalle, vamos a lo que sería la tabla, vamos a ver lo que serían los puntos a desarrollar. Entonces, en el primer punto, nos piden que en la columna pesos ganados se introduzca una función sí, de modo que se calcule la cantidad ganada, teniendo en cuenta si se ha conseguido más de 50 puntos o no. Bueno, entonces, teniendo eso en mente, miramos que nos piden que en esta columna, pesos ganados, se introduzca una función sí, teniendo en cuenta puntos, es decir, este conjunto de puntos que sí tiene que ser mayor que 50 para poder ser calculado. Entonces, creamos la función sí, la prueba lógica, entonces decimos que para la casilla C2 tiene que ser mayor que 50. Si se cumple esto, entonces vamos a multiplicar los puntos por la cantidad, y aquí utilizamos un tema que ya hemos visto anteriormente, lo que es las referencias absolutas. Ahora el valor falso sería este valor multiplicado por la asignación que estaba anteriormente. Simplemente arrastramos hacia abajo y con eso tenemos nuestra fórmula para ese segmento. Ahora bien, en el punto 2 nos dice que en la columna agenda aparecerá sí en el caso de que una persona en cuestión haya participado en el concurso 1 y nada en caso contrario. Ok, entonces acá nos muestran que hay dos distinciones, que será el 1 y 2. Entonces, con respecto a eso, creamos una función sí, que si es igual a 1, entonces deberá aparecer sí. Para las funciones de sí, para si vamos a escribir un texto, es necesario ponerlo entre comillas y listo. Bien, ahora en la columna reloj aparecerá sí en el caso de que la celda correspondiente de la columna agenda esté vacía. En otro caso aparecerá no. Entonces creamos otra función lógica donde en la prueba lógica nos piden que si esta casilla es igual a vacío, entonces C de valor de sí, y en el caso contrario no. En la columna premio extra nos piden realizar lo siguiente. En la columna premio extra aparecerá viaje a París en caso de que se haya conseguido más de 100 puntos, y otra vez será en otro caso. Entonces tenemos que evaluar con respecto a la columna puntos. Entonces creamos la función sí con la prueba lógica de que si puntos es mayor que 100, entonces viaje a París, perdón, viaje a París y si no es el caso, para otra vez. Como pueden ver, 60 no es mayor que 100, entonces se cumple la condición que hemos establecido previamente. Entonces aquí deberíamos tener dos viajes a París y pues como pueden ver se cumple dicha condición.
Bueno, en la siguiente sección, en la que corresponde a esta tabla, nos piden para la fila pesos ganados, que debe aparecer 0 en caso de que no haya conseguido más de 80 puntos, y 15.000 en caso contrario. Entonces, para ello, tenemos que establecer la función sin. Entonces, una función sin que, dado los puntos, tiene que ser mayor. Si no es mayor que 80, entonces 0. Si no, 15.000. Ahora bien, en la fila premio extra aparecerá agenda si se ha conseguido 120 puntos o más, y en caso contrario, reloj. Entonces, bueno, establecemos la función con la prueba lógica, que este tiene que ser mayor o igual a 120, de aparecer agenda, y en caso contrario, reloj. Entonces un reloj y agenda, listo. Entonces, como último punto de esta sección, nos piden que en la fila valor premio extra debe aparecer 18.000 pesos si el premio extra conseguido ha sido una agenda, y 6.000 pesos en caso contrario. Entonces, establecemos con la condición de que aquí vamos a comparar con una cadena o con un texto. Entonces abrimos comillas, y si se cumple la condición será 18.000 y en caso contrario 6.000. Y me hice una corrección a la fórmula, si bien no recibe valores monedas, pero pues esto podemos modificarlo desde la celda, entonces para que nos aparezca el resultado de la forma que deseamos. Bien, en la última sección a desarrollar, en lo que corresponde en la hoja 2 de modelos automóviles, se presenta una tabla donde en la columna modelos vendidos dan diferentes ejemplos de marcas, bueno, de modelos, perdón, un precio base, una forma de pago, un descuento y un precio total. Entonces, la primera actividad a realizar con esta tabla es que en la columna precio base debe aparecer 15.060 si el modelo de coche es un Mercedes 321 y 7.230 en los demás casos. Bien, entonces teniendo en cuenta que este es el valor con el que vamos a desarrollar la prueba lógica para este ejemplo. Entonces que si el modelo es igual al Mercedes 321, entonces debe aparecer 15.060 y en caso contrario 7.230. Ahora, como segunda actividad, nos piden que en la columna forma de pago debe aparecer aplazado si el precio base es de 15.060 y ha contado en otro caso. Entonces, se debe evaluar con respecto al precio base que nos habían dado anteriormente. Si el precio base es igual a este valor, entonces decimos que está aplazado
y en caso contrario, al contado. Aquí hubo un error al copiar porque no debería tener las comillas. Ok, ahí está. Por último, en la columna de descuento se aplicará un 5% de descuento sobre el precio base si el pago ha sido al contado. En otro caso, esta celda quedará vacía. Entonces, bueno, para el descuento decimos que se aplica si ha sido descontado. Entonces, si forma de pago igual entonces y en otro caso no va a aparecer nada. Bueno, pero no va a aparecer nada. Ok, ese será el descuento para este precio base. En la columna precio total se restará el descuento al precio base en caso de que efectivamente se haya aplicado un descuento. En otro caso, esta celda aparecerá el precio base según la columna. Bueno, para ello no necesariamente necesitamos aplicar la función sí. Bueno, como pueden ver, aquí presenta un error, ya que anteriormente había agregado un texto, entonces pues no podemos realizar una operación con el texto. Entonces, teniendo eso presente, pues será conveniente utilizar una función sí. Entonces, este valor es diferente del vacío. Entonces, si es igual, perdón, si es igual, entonces que sea ese valor. Y en caso contrario, sería este menos el descuento. Bien. Y bueno, eso sería todo. Con respecto, bueno, no será todo exactamente. Sería una parte de lo que corresponde a la función sí. Obviamente existen más ejemplos. Y en el siguiente documento se presentan lo que corresponde a la función lógica sí anidada, con la cual tenemos una mayor variedad para resolver problemas. Ya no estamos limitados a la cantidad de opciones, ya como se pudieron dar cuenta, esta maneja la estructura de la verificación, valor verdadero y valor falso. No podemos agregar nada más aparte de eso. Entonces en la siguiente sección se va a mostrar lo que corresponde a valor sí anidado, que ya nos permite tener más valores en los resultados. Y bueno, gracias, eso sería todo por hoy.